Un poquito con la clase de Google Classroom, entonces ahora pasamos al menú trabajo en clase, donde vamos a empezar a configurar nuestra clase en sí. Entonces hacemos clic en trabajo en clase y aquí vemos que podemos empezar a crear. Aquí vemos que podemos enlazar nuestra sala o nuestra materia o nuestra clase con el calendario de Google, y también tenemos una carpeta de Google Drive aquí. Eso sucede porque nosotros, al crear una clase, todos nuestros archivos se guardan directamente en nuestro Drive con el nombre de nuestra clase. Por ejemplo, yo creé mi clase TICS, entonces en la carpeta de Google Drive yo ya tengo una carpeta llamada TICS con todos los datos o con todos los archivos que yo utilizo dentro de mi clase. Entonces vamos a empezar a crear. Hacemos clic para ello en crear. Y aquí vemos que podemos crear una tarea, podemos crear una tarea con un cuestionario, podemos crear una pregunta, podemos crear un material, podemos reutilizar una publicación anterior o podemos crear un tema. Para iniciar una clase siempre debemos empezar creando un tema. Entonces vamos a abrir y vamos a crear un tema. Vamos a añadir el primer tema, tema 1, va a ser mensajería instantánea. Entonces, aquí. Entonces ahí tenemos el tema 1 y vamos a añadir. Vamos a crear otro tema. Va a ser plataformas virtuales. El siguiente tema va a ser Google Suites. Y el siguiente tema va a ser Google Classroom. Entonces ahí vamos creando nuestros temas y a cada tema le vamos a ir agregando los materiales. En este caso, por ejemplo, mi tema 1 quedó al final, entonces yo puedo cambiar. Si por ahí yo me di cuenta que a los demás no le puse, por ejemplo, no le antecedí la palabra tema, entonces yo puedo modificar esto, puedo cambiar el nombre y puedo quitarle nomás tema 1 y cambio el nombre. Entonces ahí ya tengo todos mis temas. Ahora, si yo digo que este tiene que estar antes que aquellos, entonces yo también puedo mover nada más, ¿verdad? Puedo mover hacia arriba y se va al principio de la clase. Así puedo ir haciendo con los demás. También puedo ir moviendo nomás de este modo. Entonces yo, por ejemplo, creo que plataforma es el segundo tema. Tercer tema, entonces yo voy modificando. Bueno, entonces aquí de esta manera tenemos un poquito más ordenada nuestra clase. Ya tenemos los temas principales o las unidades. Ahora podemos empezar a agregar archivos. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un material, perdón. Entonces vamos en material y le ponemos lectura 1. Entonces vamos creando y aquí le damos añadir. Aquí lo que vemos que podemos añadir desde un enlace, podemos añadir también desde nuestra computadora. Vamos a buscar un material en la computadora y vamos a abrir ese material. Vamos a cargar en la plataforma. Entonces subimos el material, que es la lectura. Entonces aquí yo ya tengo la lectura. Puedo cargar cualquier tipo de documento, puede ser Word, Excel, PowerPoint, PDF, imágenes, video. Inclusive puedo enlazar un video como ya vimos. Podemos añadir un archivo de Google Drive también, o podemos poner un enlace a una página. Entonces acá decimos para qué materia es y estamos en TICS. Entonces para TICS, todos los alumnos, y a qué tema corresponde. Y bueno, esta lectura corresponde al primer tema, en este caso que es Google Classroom. Entonces ahí lo que hago es publicar. Entonces yo ya estoy publicando el material. Entonces si vamos, vemos que aquí
ya hay un material de lectura. Entonces, las plataformas siempre tenemos que utilizar y tratar de compartir con nuestros estudiantes materiales que son los recursos y actividades que son las tareas o los trabajos. Entonces, si yo le voy a dar un trabajo al estudiante, tengo que darle un recurso primeramente. Y el recurso puede ser una lectura, puede ser un libro, puede ser una página web. Entonces, lectura 2, le damos todos los materiales que él puede utilizar para crear su trabajo. Entonces, seleccionamos nuevamente y añadimos. Entonces subimos el material. Del mismo modo, si quiero, es opcional la descripción, puedo no ponerle la descripción también. Y aquí le digo que es a Google Suite. Entonces le doy publicar. Entonces, yo ya estoy dando un formato. Aquí ya hay una lectura, aquí hay otra lectura. Entonces, ahora puedo empezar a cargar una tarea. Hacemos otra vez clic en este lugar y le damos tarea. Entonces, yo voy a cargar una tarea. Vamos a hacer la tarea 1. Le podemos poner una observación. Responde. Y le cargamos también el documento. Entonces, ellos tienen que descargar ese documento, contestar las preguntas y luego levantar nuevamente esa tarea. Entonces, para todos los estudiantes, y aquí en la tarea le pongo el puntaje, tiene un valor de 20 puntos. Entonces, le pongo la fecha de entrega también, puedo programar para mañana. Y ese corresponde a Google Classroom, ¿verdad? Entonces, hasta ahí le damos guardar. En este caso ya evaluación todavía no vamos a completar. Ahora les voy a mostrar en el siguiente video cómo se desarrolla esa parte. Entonces, hasta allí ya cargamos 2 recursos y cargamos una tarea. Y del mismo modo vamos cargando los demás, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a crear un material, pero vamos a añadir desde el Drive. Entonces, seleccionamos. Vamos a ver un material que tengo compartido. Unidades compartidas o mi unidad, que en este caso es el Drive. Entonces yo puedo ver aquí un material. Vamos a seleccionar este material y le doy agregar. Entonces aquí yo le digo lectura 3. ¿Y a qué tema corresponde? Y a plataformas virtuales. Entonces publico. En este caso, ya publicamos materiales en PDF, materiales desde Drive, programamos una tarea y también cargamos una lectura enlazando un archivo desde el Drive.